Bien, qué bendición. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Vamos a pedirle que Él tome control de este domingo. ¿Cuántos han venido con expectativa? No, les pregunto otra vez. ¿Cuántos han venido con expectativa? Ahora sí. Vamos a orar entonces. Señor, te damos las gracias por esta mañana, por este domingo maravilloso. Señor, gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, amado Dios, porque es una bendición poder estar en tu casa, Señor. Hemos venido a darte lo mejor de nosotros, a darte nuestro corazón, a darte, bendito Dios, todo de nosotros. Y también queremos recibir, pero no queremos recibir conocimiento, no queremos recibir información, queremos recibir, Señor, tu palabra que sea puesta en práctica. Haz que tu palabra sea una aplicación práctica en mi vida. Sí, Señor, queremos, bendito Dios, que en esta mañana podamos una vez más ir creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Espíritu Santo, hoy menguamos. Dile ahí, Señor, yo menguo para que tú crezcas. Hoy yo menguo para que tú crezcas. Y Señor, yo también me despojo, bendito Dios, de toda humanidad, y que sea tu Santo Espíritu una vez más hablando y transformando y renovando a todos tus hijos y tus hijas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento. Les damos la bienvenida una vez más a las personas que han venido por primera vez. A ver, levante la mano las personas que han venido por primera vez hoy día. Puede levantar su mano. Dios te bendiga, bienvenido. Y a los que se han conectado por primera vez ahí en el Zoom, bienvenidos también a este servicio virtual. Bienvenidos a Agua Viva en Casa. Estamos en una serie de enseñanzas. Ya nos vamos por la tercera semana. Que estamos viendo esta enseñanza que se llama Hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y hemos visto a través de esta enseñanza que todo esto se basa en una cita bíblica que le hemos mencionado durante todo este tiempo y la vamos a volver a repetir el día de hoy. Esto está en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Diga usted, siempre. Dios va a estar siempre contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Esa es una hermosa promesa. Pero hemos visto que de acuerdo a esta enseñanza, hemos visto que el mandato de Dios para todos, no solamente para tu líder, no solamente para tu pastor, es para cada uno de nosotros. El mandato es hacer discípulos, hacer discípulos. Pero la clave de toda esta enseñanza durante estas últimas semanas ha sido que para que yo pueda hacer discípulos, tengo que ser primero, ¿qué cosa? Un discípulo. Para hacer discípulos, tenemos que ser primero discípulos, ¿verdad? Porque tú enseñas lo que sabes, pero formas lo que eres. Esa frase debe quedar como el rema
de todas estas enseñanzas. Tú sabes lo que enseñas, pero formas lo que eres. Y eso también va no solamente para un discípulo, va también para un padre, para una madre en casa, para cualquier persona que ejerce un liderazgo, ya sea en su casa, en el trabajo, en la empresa. Ese padre, esa madre, ese abuelo, esa abuela, tú sabes lo que enseñas, pero formas lo que eres. Y eso realmente es ser un discípulo. Por eso que para cumplir esta gran misión, Jesús nos dijo ir y hacer discípulos. Y estaba leyendo que cuando Jesús usó el término ir, pero en la traducción original, en el griego original, el término ir no está de una manera imperativa, o sea que vayan, no, sino que en la traducción original es mientras ustedes están yendo, hagan discípulos. O sea, en este caminar, en este, como dice la Biblia, que somos peregrinos y extranjeros en esta vida, en este peregrinar, en esta vida, mientras estamos yendo por la vida, ahí viene el mandato, tenemos que hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor te dice, ok, tú tienes sueños, tienes metas, tienes planes, tienes una profesión, tienes un oficio perfecto. Mientras estás yendo por la vida haciendo eso, tienes que hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la responsabilidad que tenemos, hacer discípulos. No importa la posición que tengas, no importa la actividad que te encuentres haciendo, es nuestra responsabilidad hacer discípulos. Y un discípulo, el concepto que se tenía de discípulo siempre desde la época de Jesús, era que no era solamente convertirse en un miembro de la iglesia, no. Un discípulo es aquel que se apega a su maestro, es aquel que se identifica con su maestro, es aquel que aprende de su maestro. Y por sobre todo, un discípulo es aquel que vive como su maestro. ¿Quién es tu maestro? Jesús. Entonces, un discípulo aprende, vive, se apega, se compromete con su maestro. Ese es un discípulo. Porque trata de ser tal igual como su maestro. Y tú y yo tenemos un gran maestro que es Jesús. Y hemos aprendido también de que no basta con ser un creyente. Tenemos que ser discípulos. Y vimos hasta la semana pasada, hemos visto 4 características que identifican o que dan una marca a un discípulo. Vamos a repasar esto. Primero dijimos que un discípulo ama a Dios y ama a las personas. Segundo dijimos que un discípulo obedece y aplica la palabra de Dios. Número 3 dijimos, un discípulo de Jesús está comprometido con Dios y con su iglesia. Y número 4 vimos que un discípulo es generoso y desprendido. Amén. Esas fueron las 4 marcas iniciales que hemos visto de un discípulo. Ahora vamos a ver 2 características o 2 cualidades más de un discípulo. ¿Cuántos quieren escuchar estas cualidades? Amén. Muy bien, vamos a ir por la quinta. Hoy es son 2 hoy día, pero viene a ser la quinta de todas las cualidades de un discípulo. Escucha bien y anota. Un discípulo se involucra, diga usted involucra, se involucra y colabora con la iglesia. Y vamos a ver cuál es el fundamento bíblico para esto. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y dice, y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas,
acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Esta cita bíblica que está en el libro de Hechos nos está hablando de cómo era la iglesia al comienzo. Cuando tú quieres saber cuál es el origen de la iglesia cristiana, tienes que ir necesariamente al libro de Hechos. Y nos está diciendo que la iglesia de ese entonces tenían una característica: vivían como una gran familia. Vivían como una gran familia. Porque los discípulos de Jesús ya comenzaron a cumplir con la misión de hacer discípulos. O sea, vale decir, este versículo es un cumplimiento de lo que Dios ya les había pedido que hagan. ¿Qué les había pedido Jesús? Hagan discípulos. Y el cumplimiento se da en esta cita porque dice que ellos ya eran una gran familia. O sea, de todos los discípulos que seguían ganando, habla que se formó una gran familia. ¿Cuántos sienten que su iglesia es una gran familia? Y esa es realmente la idea, porque ahí estamos viendo que los discípulos de Jesús cumplieron lo que Jesús les dijo: hagan discípulos. Pasado el tiempo, ya en el libro de Hechos, Jesús ya había resucitado, ya había pasado tiempo, pero ellos cumplieron y estaban reunidos como una gran familia, juntos compartiendo el pan, juntos orando. Eso es realmente lo que es una iglesia llena de discípulos. Pero dice que además de ellos disfrutaban de pasar juntos tiempo orando, disfrutaban de pasar tiempo intercediendo. ¿Sabes qué? Es que ellos habían entendido que un discípulo no solamente va a la iglesia a consumir, sino que un discípulo verdadero va a contribuir. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un discípulo. Mira, para una persona, para un simpatizante, un discípulo, para un visitante, mejor dicho, la iglesia es solamente para visitarla el día domingo. Los domingos tengo que visitar la iglesia. Eso es lo que hace un creyente. Pero un discípulo ve a su iglesia como una familia. ¿Sabes qué? Un creyente ve la vida cristiana solamente como un día de domingo. Un discípulo no es un dominguero, no. Un discípulo está conectado siempre con la iglesia. Va a su intercesión, está en un grupo de conexión, participa de la escuela de liderazgo, se emociona cuando viene una convención, es parte de una familia, comparte el mismo visión, los mismos sueños, las mismas metas que todos tenemos en común. ¿Por qué? Porque es un discípulo. Un creyente solamente, bueno, el domingo tengo que ir a la iglesia y ya está. Ese es un creyente solamente. Pero qué bueno que tú y yo, Dios nos está enseñando que la iglesia Agua Viva en la cual tú congregas es una iglesia llena de discípulos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué? Una iglesia dice que en la iglesia de los primeros tiempos dice que estaban en comunidad. No dice que estaban en soledad. No dice que cada discípulo vivía en soledad. No. Y vivían en comunidad. No en vano, nuestra iglesia tiene como nombre original Comunidad Cristiana Agua Viva. ¿Por qué? Porque hemos entendido que como discípulos tenemos que vivir en esa comunidad. Amén. Mira, realmente qué importante es que tú asistas a la iglesia, pero te conviertas en un discípulo. Mira lo que dice Hechos 2:46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Te lo voy a repetir. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan
y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Qué nos está hablando? Que sabes que no era solamente el domingo, era siempre. Por eso que tenemos reuniones de intercesión los días martes, tenemos los días sábados. Los jóvenes se reúnen el día sábado en Next. Los niños tienen su servicio Kids. Hoy domingo están nuestros amigos y hermanos en la parte virtual. Porque hemos entendido que ser un discípulo no es de un solo día. Por eso que muchas personas, muchos creyentes, no digo discípulos, muchos creyentes, cuando vino la pandemia, se les acabó el mundo. Porque decían, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ellos pensaban que ser un creyente, o en todo caso, de manera equivocada, pensaban que ser un discípulo significaba ir el domingo a la iglesia. Entonces, cuando la iglesia en lo presencial se cerró, pensaban, ¿ahora qué hago? ¿Mi vida qué va a pasar? ¿Mi comunión? Porque no se entendieron, no aprendieron que la vida cristiana no consiste solamente en el domingo ir a la iglesia, sino que todos los días, como dice acá, no dejábamos de reunirnos. Y es por eso que cuando empezó la pandemia, ¿qué hicimos? Inmediatamente empezamos nuestros servicios virtuales y no paramos. Y comenzamos nuestra escuela de manera virtual. Y comenzamos nuestra intercesión de manera virtual. Y veíamos cómo la gente se iba añadiendo. ¿Por qué? Porque entendíamos que somos una iglesia llena de discípulos y que ninguna pandemia y ningún local cerrado va a dejar que tú y yo sigamos creciendo como iglesia y como discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Los primeros discípulos del libro de Hechos entendieron claramente la importancia de no dejar de congregar. No nos podemos dar el lujo de dejar de congregar. Porque una persona que se aísla, que vive en soledad espiritual, déjame decirte, es muy poco probable que crezcas en lo espiritual. Muy poco probable. Miren, recuerden que en los tiempos donde la iglesia que estamos hablando, no eran tiempos fáciles, eran tiempos donde ellos eran perseguidos. No tenían como tú y yo la libertad de estar sentados. Acá nadie nos dice nada, nadie nos prohíbe. Gracias a Dios vivimos en un país con libertad y esperemos que siga siendo así. Tenemos la libertad de reunirnos. Cuando estos discípulos están hablando del libro de Hechos, no tenían la libertad que tú y yo tenemos. Sin embargo, tenían claro en el corazón, no podemos dejar de congregar. Y es por eso que se reunían en las casas. De ahí que como iglesia nosotros tenemos ese fundamento bíblico de los grupos de conexión. ¿Por qué? Porque habla que la Biblia, que la gente se reunía en las casas. Y tú tienes que ser parte, aprovecho este momento, tienes que ser parte de un grupo de conexión. Hoy las reuniones en esas casas son virtuales. Antes muchos no. ¿Por qué no lideras? ¿Por qué no abres tu casa? No, lo que pasa es que en mi casa me falta, no sé, quizá me falta pintar la pared o me falta ese mueble. Dábamos una excusa. ¿Y ahora cuál es la excusa si es virtual? ¿Por qué no abres ahora tu grupo de conexión? E invitas a esos amigos y esos familiares que te decían, ay, pero vives muy lejos. Vives acá a 10 cuadras, estás lejísimo. Porque acá es así, ¿no? Acá cuando uno vive 10 minutos más, vive lejos, te dicen, ¿no? No se ríe, ¿no? O a mí mismo, ¿no? Cuando me llama la atención, ¿no? Voy a viajar. ¿De dónde? De Piura a Sullana. ¡Wow! Viaje le llama. Media hora. 40 minutos. Viajar. ¿Por qué? Porque son ideas que tenemos, paradigmas. En Lima es muy normal. De La Mauta a la casa de mi esposa es 1 hora. Y es normal. Hasta 2 horas, ¿no? Imagínense, voy a viajar a La Mauta. No digo eso, ¿no? No, entonces, hoy por hoy, el que tú tengas un grupo de conexión virtual no te detiene. Ya, simplemente tener tu Zoom. Ya pasó casi 2 años y es que todavía me falta aprender a manejar el Zoom. No, ya.
Ya es tiempo, amados hermanos. Por eso dice que ellos estaban reuniéndose en las casas. Mira, yo quiero que realmente tú entiendas que no hay nada más hermoso que congregar. Ahora, cuando tú congregas, cuando tú formas parte de un grupo de conexión, ¿por qué es bueno? Primeramente porque esto te va a ayudar a formar relaciones, desarrollar buenas relaciones y amistades. Tus primeras amistades o las amistades número uno que tienen que ser en tu vida, además de tu familia, son tus amigos de los grupos de conexión. Porque también ahí vas a descubrir tus dones y talentos. Yo no estaría aquí predicando si no hubiese empezado en un grupo de conexión con mi esposa. Nuestro primer grupo de conexión en esa época se llamaba comunidad, después se llamó célula, ahora se llama grupo de conexión, es lo mismo. Pero empezamos los dos juntos, de cero. Y no podemos negar que el grupo de conexión nos ayudó. Porque en el grupo de conexión no solamente haces amistades, sino que Dios forma tu carácter. Porque a veces hay esas fricciones. Ay, el hermano este, ay, la hermanita esta. Esas cositas, ay, es que el líder que me tocó. Ya, esas cositas, Dios está formando tu carácter. Dios te está preparando. Por eso es importante. Pero los que no quieren ser formados de carácter, no, yo así solo, nomás no necesito que nadie me lidere. Yo solito, es el líder que me ha tocado. No pasa nada. Wow, ¿sabes qué? Esa persona que tiene esa actitud no quiere ser formada, no quiere ser enseñable. Por eso que asistir a un grupo de conexión permite que Dios forme tu carácter y que crezca nuestra fe en ese caminar diario, en esa fricción, en esas pruebas. Porque cuando pasas una prueba, una adversidad, ¿quiénes van a ser los primeros que van a orar por ti? Ese grupo de conexión. Porque el líder alguien está pasando por un problema y tú dices, sí, hermano, por favor oren porque esta semana tienen que operar, no sé, a mi hijo. Vamos a orar, hermanos. Y eso acrecienta tu fe. Tú fuiste triste a tu grupo de conexión por un problema, pero hay un hermano, una hermana, un líder que te dice, vamos a orar por esta necesidad. Y entonces tú sales animado, sales con confianza. ¿Dónde lo aprendiste eso? En tu grupo de conexión. Y es entonces donde comienzas a madurar. Es entonces donde comienzas a crecer espiritualmente. De esa manera. Ahora miren, en Agua Viva, gracias a Dios, somos una familia que tenemos eso en nuestro ADN. Que somos una familia de fe. Que hemos aprendido que tenemos que correr en comunidad, no solos. Y es por eso que hemos visto, gracias a Dios, los resultados en nuestra iglesia a nivel nacional. Porque esta ha sido la clave. El congregarse, el ser un discípulo, el formar parte de un grupo de conexión. Porque hemos entendido que esa es una iglesia cuando está formada de discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, esto va a suceder cuando tú decides ser parte de una comunidad. Esto va a suceder cuando tú decides ser parte de una familia. Cuando tú decides ser parte definitivamente de la iglesia en la que Dios te ha puesto. Comunidad Cristiana Agua Viva. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces hemos dicho que un discípulo se involucra y colabora con la iglesia. Segundo punto y sexto punto de manera total. Un discípulo de Jesús tiene un corazón humilde y servicial. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28 dice: no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande. ¿Cuántos quieren llegar a ser grande acá? Si el que quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero. ¿Cuántos quieren ser el primero acá? Tiene que ser primero un siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Y, y eso realmente es importante porque estamos viviendo en una sociedad donde se piensa que la humildad es sinónimo de debilidad. Me acuerdo haber escuchado en una oportunidad en Lima, en una capacitación laboral, me acuerdo escuchar a una persona que dijo: yo odio a la gente humilde. Yo me quedé, porque el humilde es tonto, es débil. Ese era el concepto que él tenía en su corazón de humildad. A mí ganas me daba de levantarme y decirle: oye, ¿qué estás hablando? ¿No? Pero como estaba postulando el trabajo, dijo: no me conviene, dije, ¿no? Pero la verdad que yo decía: ¿qué tal concepto tan errado y equivocado? Y ese es el concepto que en la sociedad se maneja, que la humildad es señal de debilidad. Pero Jesús nos ha enseñado todo lo contrario. Y es más, nos dice: ¿quieres ser el primero? ¿Quieres ser el grande? ¿Te gusta eso? Empieza a servir. Servir a los demás. Ahí empieza. Tú no puedes aspirar a ser grande o ser el primero obviando esto. Y es peligroso más bien cuando una persona llega a una posición grande o primero y no ha sido procesado en el servicio, ese liderazgo tarde o temprano cae. Porque no aprendió a tener un corazón de siervo. No aprendió a tener un corazón enseñable, a tener un corazón formado. Por eso que en el grupo de conexión pasa eso. Tu líder de alguna manera te forma, te dice: ¿sabes qué? Eso no está bien. No, pero no puede ser, y te pones todo ahí. ¿Y eso qué te pide en ese momento? Sé humilde y obedece. No, pero no estoy de acuerdo. Sé humilde y obedece. Ahí se prueba realmente el corazón de un verdadero discípulo, en la humildad. Aún en una injusticia, aún en algo incorrecto, aún en algo que no te parece, ahí se prueba el corazón de siervo. Porque un discípulo tiene claro que renuncia a sus derechos. Desde que le entregamos nuestra vida a Jesús, le dijimos: tú eres mi Señor. ¿Qué significa? Que yo ya no tengo voluntad, sino que voy a hacer la voluntad de Dios. Ese es un discípulo. Y Dios quiere llevarnos cada día a tener esas cualidades que distinguen a un discípulo de Jesús. Por eso, muchas veces en nuestra vida cristiana vamos a tener a aprender a menguar. Y quizás tú vas a querer defenderte, quizás tú vas a querer, pero no es justo. El Señor te dice: mengua. Y a veces funciona, o casi siempre funciona más el menguar que el que tú pretendas. No, es que yo voy a decir la verdad y la justicia, te crees un justiciero, un superhéroe. No, es mejor a veces menguar, porque una persona humilde es una persona enseñable. Yo felicito a todos aquellos que todavía tienen tiempo de inscribirse en la escuela de liderazgo, que están demostrando que tienen un corazón enseñable. No, pero yo ya me estudié todos los cursos, pastor, de discipulado, ADN, ya me las sé todas. ¿Sabes qué? Tienes que estudiar más para que tengas un corazón enseñable. No importa si todos los cursos los has estudiado. Quizás tengo que repasar otro curso, un seminario, otra vez, llevarlo por segunda vez. ¿Por qué no? Voy a tener un corazón enseñable y decirle: Señor, vuélveme a formar. Porque recuerda que somos barro en las manos de Dios. ¿Quién es el alfarero? Dios. Y Él puede hacer con nosotros como Él quiera. Barro somos en las manos del alfarero. La persona que piensa que ya sabe todo y no tiene nada que aprender, no puede ser un discípulo. Y ese es el gran error. Y ese es un gran problema que podemos tener cuando ya tenemos años. No, pero yo ya soy pastor, ya pues tengo tanto, ¿qué voy a aprender más? ¡Wow! Peligroso eso, peligroso. Una persona humilde no solamente es enseñable, sino que es una persona servicial. Y Jesús nos dio el ejemplo que Él se despojó de su deidad,
siendo Dios se despojó para convertirse en un ser humano. Y no solamente eso, sino que vino a servir. Dios, Él vino a servir, no a ser servido. Él lo dijo claramente: yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que tú y yo tengamos eso claro. Como discípulos debemos aprender a servir en nuestra casa, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. En todo lado, en tu trabajo. Si tienes que hacer una hora extra, hazla. Ay, pero si no me van a pagar, no la hago, pues. Siempre para servir a Dios, examina cuáles son tus motivaciones. ¿Por qué lo haces? ¿Por esperar una palmadita? ¿Un reconocimiento público? ¿Eso quieres? Muchas veces vas a tener que hacer cosas, servir a personas sin que nadie se entere, pero ¿quién está viendo? Dios. ¿Y de quién quiere recibir la recompensa y de quién quiere recibir la palmadita? De Dios. Y esas son las mejores recompensas, las que da Dios. Ahora, si tú quieres esperar la recompensa del hombre, el reconocimiento público del hombre, que te digan: a ver, pasa adelante, aplausos para el hermano, bueno, te quedarás solamente con eso. Pero cuando tú sabes que estás sirviendo a Dios, que estás sirviendo al Rey de Reyes, al único Dios, sabes muy bien que no hay nada mejor que servir con un corazón enseñable y humilde a Dios, y que Dios te exalta en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que Dios exalta al humilde, pero mira de lejos al soberbio. Mira cómo es Dios. Nos da la oportunidad. Nos da la oportunidad de decir: Señor, quizás por eso será que en ciertas áreas de mi vida no veo que crezco, no veo mejoría. ¿Por qué será, Señor? Y Dios te está hablando el día de hoy. Dios te está hablando. Es que sabes que yo quiero que tú seas un discípulo mejor y quiero que trabajes en esa área. Por lo tanto, podemos ser grandes en el reino de Dios. Sí se puede ser grande en el reino de Dios, siempre y cuando tengamos esa actitud de servir. Amén. Entonces, esta serie hoy día termina teniendo claro estos 6 puntos. Número 1, un discípulo ama a Dios y ama a las personas. Un discípulo obedece y aplica la palabra de Dios. Un discípulo de Jesús está comprometido con Dios y con su iglesia. Un discípulo de Jesús es generoso y desprendido. Un discípulo se involucra y colabora con la iglesia. Y por último, un discípulo de Jesús tiene un corazón humilde y servicial. ¿Cuántos discípulos hay acá? Te lo pregunto otra vez: ¿cuántos discípulos hay acá? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Esta es una iglesia llena de discípulos. Y para los que vienen por primera vez, tú que levantaste la mano, tú que vienes por primera vez, los que se han conectado por primera vez en la parte virtual, quiero dirigirme a ustedes. Tú preguntarás: yo quiero ser un discípulo. Y hay muchas personas que en esta semana seguramente esta palabra ha tocado su corazón y han dicho: ya nunca más voy a ser un creyente. Quiero ser a partir de hoy un discípulo. Y has comenzado a actuar en tu vida, has tomado la decisión de abrir tu grupo de conexión, has dicho: voy a servir, ¿en qué puedo apoyar? ¿En qué me puedo involucrar en la iglesia? Y has dicho: por favor, has levantado tu mano y has dicho: líder, yo lo apoyo en esto, yo quiero involucrarme en esto. ¡Qué bueno! Eso es señal de que la palabra la estás aplicando en tu vida, que no solamente te quedas escuchándola, sino que la estás aplicando en tu vida al llevarla a la acción. Pero tú que vienes por primera vez dirás: yo quiero ser un discípulo también. Quiero decirte que para ser un discípulo tienes que empezar siendo un creyente. Para llegar a ser un discípulo, lo primero que tenemos que empezar es siendo un creyente. ¿Y en quién tienes que creer? En Jesucristo. En Jesucristo. Reconocerlo a Él como Señor y Salvador.
pedirle perdón por todos tus pecados. Y es entonces cuando empezamos la primera etapa inicial de la vida cristiana, siendo creyentes. Pero no te quedes toda la vida como creyente. Dios quiere llevarte a convertirte en un discípulo. Y es entonces cuando te involucras en la iglesia, es entonces cuando te involucras con Él y Dios comienza a llevarte de menos a más y de más a mucho más. Si tú eres una persona, los que están conectados ahí o los que están presentes aquí, que han venido por primera vez, yo quiero que me acompañen en una oración. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy las gracias por haberme traído aquí a tu casa. Hoy decido entregarte mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy, Señor, decido creer en ti, creer en lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Tú diste tu vida por mí y me salvaste. Yo te doy las gracias por ese amor sacrificial y una vez más te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias por perdonarme. Gracias por extenderme gracia y misericordia. No la merecía, Señor, pero tu amor es tan grande, Señor, que me has dado perdón, me has dado libertad, me has dado sanidad. Y yo, Señor, yo no solamente quiero quedarme como un creyente, no quiero ser un creyente de un domingo, Señor. Llévame a convertirme en un discípulo tuyo. Enséñame a amarte, Señor. Enséñame a amar a las personas. Haz de mí un discípulo. Gracias, Jesús, por lo que has hecho en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración sencilla, pero de corazón, es lo que va a marcar que tú empieces a ser un creyente. Pero si sigues perseverando en congregar, te convertirás muy pronto en un discípulo de Dios, como están aquí muchos. Así que bienvenidos los que están en la parte virtual. Se ha abierto una área virtual, un salón virtual, para que presiones ahí un clic y entres a esa sala virtual. Yo quiero pedirles, iglesia, que todos nos pongamos de pie. ¿A cuántos Dios les ha hablado en esta mañana? Vamos a seguir pidiéndole al Espíritu Santo que siga trabajando en cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias por estas 3 semanas donde, Señor, el mensaje es claro: para hacer discípulos tengo que ser un discípulo. Estamos en tiempos de compromisos. No son tiempos fáciles, son tiempos difíciles. Yo no sé cómo se irán a poner los tiempos, pero en los tiempos del libro de Hechos, ellos estaban viviendo persecución. Y en medio de la persecución, ellos decidieron ser fieles discípulos. Hoy el Señor nos está dando la oportunidad de que en la libertad que tenemos, sigamos ejerciendo ese discipulado. Es tiempo de decirle: Señor, yo pacto contigo el convertirme en un discípulo. Dile ahí: Señor, yo ya no quiero ser solamente un simpatizante, ya no quiero ser solamente un creyente. A partir de hoy, Señor, llévame a un nuevo nivel de fe, Señor, en ser un discípulo. Forma mi carácter. Ayúdame, Señor, a tener un corazón enseñable y humilde. Ayúdame, Señor, a poder cada día involucrarme con la iglesia. Haz de mí, úsame a mí, envíame a mí, Señor. Quiero ser tus manos, quiero ser tus pies. Llévame, bendito Dios, a donde haya necesidad de ti. Llévame, Padre Santo, a formar lo que soy, no solamente a enseñar lo que sé, sino a formar lo que soy. Espíritu Santo, yo quiero menguar completamente, despojarme de mi humanidad, de mi debilidad, para que tu poder y tu presencia repose en mí, Señor. Y cuando salga, Señor, en este caminar, cuando vaya, Señor, pueda hacer discípulos, Señor.
porque tú me has dado la autoridad. Toda autoridad viene de ti, Señor. Y en este momento yo te pido, Señor, que con esa misma autoridad, bendito Dios, Padre Santo, poder impartir sobre cada persona, sobre los que están conectados en el área virtual. Recibe esa unción de discípulo, pero aplícalo en tu vida. Toma la decisión de ser un discípulo a partir de hoy y de hacer nuevos discípulos. Espíritu Santo de Dios, en Pentecostés tu presencia llenó ese lugar. Se ganaron muchas almas porque habían muchos discípulos que se habían comprometido a ganar esas almas. Amado Dios, pedimos que esa unción, bendito Dios, descienda sobre cada uno de nosotros, Señor, y que quede sellado en nuestro corazón, Señor, que solamente siendo discípulos podemos ganar discípulos. Sella en nosotros esas 6 cualidades. Sella en nuestro corazón, Señor, que quede grabado para siempre, Señor, que estamos aquí para servirte, Señor, y no para ser servidos. Espíritu Santo de Dios, trabaja en nuestro carácter. Trabaja en nuestro ser interior, bendito Dios. Espíritu Santo, moldea lo que tengas que moldear. Espíritu Santo, saca lo que tengas que sacar y pon lo que tengas que poner. Pon en nosotros, Señor, siempre un corazón enseñable. Hoy menguamos para que tú crezcas, Señor. Hoy menguamos para que tú crezcas, Señor. Y que seas tú, Señor, obrando tu perfecta voluntad en nuestra vida. Hoy nos rendimos ante ti, Señor, y dejamos que tu presencia, Señor, que tu presencia llene este lugar, y tu presencia nos da ánimo, fortaleza, esperanza, Señor. Oh sí, Señor, queremos ser discípulos tuyos, Señor. Gracias porque estás llevando mi vida a un nuevo nivel, a mi familia a un nuevo nivel. Porque, Señor, yo y mi casa serviremos a Dios. Y eso es el lema de un discípulo. Ese es el lema de una familia que son discípulos. Y eso hoy se hace realidad. Hoy esa palabra cobra vida sobre ti y sobre tu familia. Si tú realmente quieres ser un discípulo, hoy le dices: a partir de hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor. Ya no más solo un creyente, sino que a partir de ahora un discípulo comprometido contigo. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Gracias por estos discípulos, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Tú estás obrando cosas grandes en cada uno de nosotros. Vamos a ganar toda la región Piura para Cristo, porque estamos llenos de discípulos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que mira que está a tu costado. Dile: ¿cómo estás, discípulo? ¿Ah? Te espero el próximo domingo, discípulo. Que Dios me lo bendiga, iglesia. Que tengan muy buenos días, que tengan un lindo domingo.